En este seminario estamos intentando darte herramientas para repensar tu comunicación. Nadie está diciendo que de ahora en adelante solamente vas a hacer charlas TED y todas las prédicas van a ser con esta estructura, sino que es un escenario para invitarte a considerar o a conocer otros muchos métodos que existen para compartir un tema. De hecho, vamos a dejarte junto a este seminario una pequeña guía que TED mismo, la organización TED, ofrece sobre cómo construir una charla, y te invito a que la leas porque te va a dar también como otra perspectiva o un paso a paso de cómo puedes construir una charla que sea efectiva. Pero también podríamos pensar, por ejemplo, que no solamente tú puedes hacer una charla TED, sino que, ¿por qué no podemos proponerles a los chicos en algún momento plantear algunos temas sobre los que ellos quieren conversar y lo van a investigar, construir sus charlas, presentarlas frente al grupo de jóvenes o a la iglesia en general, o de pronto decir, bueno, voy a conseguir profesionales de la iglesia que en vez de venir a dar una exposición de concepto número 1, puedan venir a proponernos algo por medio de este formato. Es una oportunidad para hacer lo que hacemos siempre en la MJ, que es repensar, ¿sí? Evaluar la forma como hacemos las cosas y encontrar otras formas alternativas de lograr lo mismo, que finalmente es acercar a los chicos a la palabra, pero por medio de otras herramientas. Así que no estés como, bueno, ahora tengo que hacerlo así, sino ábrete a otras posibilidades y a considerar que hay un montón de herramientas de la oratoria, por ejemplo, que te pueden servir y pueden mejorar la efectividad de tu ministerio juvenil. En un mensaje de comunicación oral, sea prédica, exposición, charla o demás, el todo del mensaje es una composición de muchos factores, ¿sí? Cuando yo estoy escuchando a alguien hablar, no estoy únicamente atento a sus palabras. Si bien pareciera que estoy simplemente escuchando lo que dice, mi cerebro en realidad está decodificando un montón de herramientas o de componentes de esa comunicación. Por ejemplo, tú me estás viendo ahora, pero estás escuchando mis palabras, pero al tiempo ves que hay un fondo de un color, determinada iluminación, la forma como yo muevo las manos, la forma como uso mi voz. Todo eso hace parte de cómo tu cerebro interpreta el mensaje y de qué es lo que el cerebro al final se queda de todo lo que estamos hablando. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay que saber que cuando estamos hablando frente a otras personas, tenemos muchos componentes que analizar. El 7% de una charla o de un discurso, el 7% de la efectividad de ese discurso radica en las palabras, es decir, en el contenido como tal, lo que el orador está diciendo. El 38% radica en la forma como el orador usa su voz. Nosotros estamos escuchando el contenido y es diferente a si lo leyéramos, ¿sí? Hay un lenguaje que es un lenguaje escrito y hay un lenguaje que es un lenguaje auditivo. Esto que yo armo cuando estoy escribiendo algo para ser hablado o para ser leído tiene otros componentes, porque la forma como la persona que está al frente usa su voz tiene que ver 100% con la forma como el otro interpreta el mensaje. Elemental. Si yo te digo, hola, ¿cómo estás? Y tú me respondes, sí, súper bien, contento. Es como que yo solamente con escuchar la forma como usas tu voz, sé que no estás tan contento como tus palabras lo dicen. Entonces, la forma como usamos nuestra voz tiene mucho que ver con la efectividad de nuestro mensaje. Pero con 7 de las palabras y 38 de nuestra voz, no alcanzamos a cubrir el 100% de la efectividad de un discurso. ¿Y por qué es? Porque más del 50% de la efectividad de un mensaje tiene que ver con la forma como usamos nuestro cuerpo. Nuestro lenguaje corporal hace parte importantísima del mensaje completo que vamos a dar. Por eso es tan importante el ensayo, no solo por saber las palabras que siguen, sino porque nuestro cuerpo habla y lo hace de muchas maneras. Y cuando una persona nos está escuchando hablar, no solamente está escuchando las palabras, sino que está escuchando nuestra voz y está leyendo lo que nuestro cuerpo dice, y de la conjunción entre todo eso saca el sentido o el mensaje general
de nuestra comunicación. Entonces hablemos rápidamente, eso se puede desglosar en una materia gigante, pero hablemos brevemente de estos tres componentes. Las palabras van a ser esto que sacaste en primera instancia, de cuál es tu idea, cuáles son tus argumentos, esto que hacemos de escribir lo que vamos a decir y planificar. Bien, tenemos el 7%. Ahora, el segundo elemento es nuestra voz. Hay que tener en cuenta que nuestra voz es una herramienta que se basa o que parte de todo nuestro cuerpo. Si uno no dice la voz, la garganta, ¿no? La voz tiene que ver con la forma como estamos parados, con la forma como respiramos, con la forma de nuestra cara, con el tamaño de nuestro cuerpo, con la forma como modulamos, como movemos nuestra boca. Nuestra voz es un elemento que se va constituyendo a medida que se empieza a generar desde nuestro diafragma, desde donde respiramos, desde nuestros pulmones, hacia afuera se empieza como a armar y lo que sale es una composición de muchos elementos. ¿Qué te puedo proponer yo aquí? O al menos te quiero dar 3 consejos básicos. Lo primero es que intentes utilizar tu voz de manera diferente a lo habitual. Cada uno de nosotros tiene una forma natural de hablar y de vez en cuando hay que buscarle otras características a la voz, hay que encontrar otras formas como yo puedo usar mi voz. Si mi voz tiene un tono medio, más quizá un poco tirando a lo agudo, en algunos momentos yo puedo intentar buscar una voz un poco más gruesa y de pronto hacer énfasis en algún momento de la clase, hablando un poco más bajito, con un volumen diferente, con un tono más grueso, y eso me va a permitir mantener y recrear la atención de las personas que me están escuchando. Esto es como la música. Si yo me pongo frente a un teclado y mando una nota y me mantengo ahí, es como, bueno, está bien. Después de un rato te aburre. Si yo toco diferentes teclas con un ritmo, con un espacio entre ellas, se va armando una melodía. Bueno, esa es la voz. Te invito a que seas un orador que sea lindo de escuchar. Vieron que, por ejemplo, uno a veces tiene en facultad, por ejemplo, estas clases donde uno se sienta y hay alguien enfrente que sabe un montón, pero es súper difícil de escuchar. Seguro todos tienen algún profe que tiene esta característica, ¿no? Que está sentado, hablando todo el tiempo así, igual, no cambia de voz, no se mueve, habla exactamente igual. Y aunque uno quiere prestar toda su atención, es difícil porque la voz y la forma como él arma su mensaje no es como tan atrayente. Entonces, te sugiero en primera medida que busques diferentes formas para usar tu voz. En segundo lugar, que seas consciente de tu respiración. Porque, por ejemplo, decimos, ay, es que me tiembla la voz. Bueno, cuando nos tiembla la voz es porque no estamos respirando correctamente. O porque, por ejemplo, me quedo seco de la garganta y empiezo como que a sentir que me falta el aire. Bueno, porque no estoy respirando correctamente. Entonces, es importante y si puedes, te sugiero que antes de empezar a predicar, de empezar a dar una clase, tengas un tiempo de calentamiento, que respires, que hagas ejercicios de respiración. Si en algún momento ustedes que predican mucho, por ejemplo, pueden hacer un curso de técnica vocal, sería ideal. Cuiden todo su sistema fonador, todo lo que interviene en generar la voz y hagan uso correcto de esta herramienta que Dios nos ha dado, ¿no? Hay muchos pastores, líderes juveniles, por ejemplo, que tienen problemas graves de la voz porque nunca tomaron medidas. Entonces hay personas que se ponen frente a un público, hablan 7 minutos y ya están perdiendo la calidad de su voz. Bueno, tiene que ver porque muy seguramente la usaron de forma incorrecta en muchas ocasiones y obviamente no es la idea que te pase a ti. Entonces, busquemos formas diferentes de usar nuestra voz. Busquemos otras maneras. ¿Cómo puedo encontrar? Yo siempre digo, esta voz diferente la podemos encontrar jugando al locutor, buscando hablar, hola, ¿cómo están? Esto nos permite encontrar otras posibilidades de nuestra voz. En segundo lugar, usemos correctamente la respiración. Y en tercer lugar, y no tiene que ver solamente con la voz, sino más con la estructura general de nuestro discurso, y es que hagamos uso correcto de las pausas y los silencios.
el silencio suele incomodarnos, porque el silencio, cuando uno no tiene mucha confianza, genera como esto, hay que llenarlo de palabras. Pero el silencio dentro de una composición de comunicación hace parte del mensaje en general. Entonces, también es una cosa que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Cuando estamos hablando, tomar estas pausas para respirar, pensar, pero también para dejarle al oyente pensar. Entonces, muy probablemente hay personas que si hablan más lento, hacen más pausas, les cuesta menos, pero las personas que son muy verborrágicas, que hablan mucho, que les encanta hablar, quizá les cuesta un poco más. Pero es importante que intencionalmente busquemos momentos donde hacer silencio. Los silencios dentro de un discurso, de una charla, de un ejercicio de oratoria, no deben ser tan cortos que no se perciban, ni tan largos que parezcan un bache, ¿no? Son silencios específicos para que la persona retome la atención y para que la persona piense sobre lo que estás diciendo. Entonces, respetemos las comas, los puntos. A todos nos enseñaron en el colegio cómo leer las comas, cómo leer los puntos, pero también pensemos en momentos específicos donde queremos darle énfasis a ciertas ideas dentro de nuestras charlas y respetemos los silencios. Y segundo, además de la voz, dijimos que la efectividad completa del mensaje tiene que ver en gran medida con nuestro lenguaje no verbal. Una premisa de la comunicación dice todo comunica, y seguro lo escucharon ustedes en algún lugar, y es que es así. Todo comunica todo lo que está alrededor de mis palabras, mis manos, mis gestos, la forma como miro, el volumen de mi voz. Todo comunica y más del 55%, ya lo dijimos, de la efectividad del discurso tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal. Y esto es así porque nuestros cerebros están preparados o están diseñados de forma perfecta por Dios para que el otro, más allá de mis palabras, lea también todos mis gestos y mis movimientos. Y hay estudios que dicen que cuando una persona está diciendo algo con sus palabras, pero está diciendo otra contradictoria con sus gestos, la persona que está siendo el oyente de esa comunicación le va a prestar más atención a los gestos que a las palabras. Entonces, yo les puedo decir el ejemplo de antes. Estoy muy contenta. Y aunque mi voz dice estoy muy contenta, le estás prestando más atención a la forma como se está moviendo mi rostro, a la forma como está mi cuerpo, a mi posición, a la forma como te miro, porque naturalmente nuestro cerebro va a intentar ponerse en una relación de empatía con el otro y para intentar entenderlo va a darle mayor valor al lenguaje no verbal. Por eso es tan importante que como orador analices tu lenguaje no verbal. ¿Y aquí de qué hablamos? Bueno, hablamos de la forma como manejas tu cuerpo, de si bailas demasiado en el escenario, de la forma como te pones en el escenario, esto de que de pronto tenemos la costumbre algunos de cruzar las piernas o moverlas demasiado mientras estamos hablando. Tiene que ver también con la forma como manejamos nuestros brazos, nuestras manos. Hay personas que las manos no se les ven, están siempre escondiditas, o hay personas que usan demasiado sus manos de forma que es un poco difícil de tolerar, entonces debe ser un punto intermedio. El uso de los brazos también, los brazos idealmente no deben estar ni colgados sin sentido, ni con demasiada expresión que agote, debe ser también algo intermedio. Y adicionalmente el uso de nuestro rostro, ¿no? ¿Qué expresiones faciales tenemos? ¿Cómo dirigimos la mirada? ¿Qué gestos hacemos? ¿Cómo se mueven nuestros ojos? ¿Hacia dónde los dirigimos? Las arrugas que hacemos en la cara cuando estamos hablando. Todo eso tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal y tiene que ver con el mensaje que la otra persona está percibiendo sobre nosotros. Aquí estamos hablando de un ejercicio que debe ser muy personal. Cada uno de nosotros debe, ojalá, grabarse, por ejemplo, hablando, escucharse, luego verse y tratar de decir, a ver, ¿dónde puedo mejorar? No todos tenemos las mismas
mañas de comunicación no verbal, no todos tenemos los mismos gestos repetitivos o las mismas muletillas, todos tenemos cosas diferentes para evaluar, entonces será un trabajo de decir, a ver, lo tengo, sí tengo este problema, y el primer momento es ser consciente, de decir, mira, a mí me cuesta porque cuando hablo bailo mucho. Ah, bueno, listo. Si eres consciente, vas a poder reemplazar esos comportamientos por otros que sean más funcionales a la comunicación en general. Entonces, te invito a que hagas un ejercicio consciente de evaluación. Trata de escucharte o mira un video que tengas grabado de alguna predicación que hayas hecho y trata de analizar cómo estoy usando mi voz, ¿sí? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo estoy manejando los silencios y las pausas? Y después de eso, ¿cómo estoy manejando mis manos, mi cuerpo? ¿Qué dicen los gestos de mi cara? ¿Hacia dónde dirijo la mirada? ¿Cómo hago que todo el público se sienta incluido dentro de lo que yo estoy diciendo? Una cosa que es interesante de ver es que a nosotros en el sistema educativo, en el colegio, por ejemplo, nos enseñaron mucho cómo escribir, pero no nos enseñaron tanto cómo hablar. Y aunque es una habilidad súper importante, que hoy es súper demandada a nivel profesional, es algo que no sabemos hacer muy bien. Entonces tenemos que hacer un ejercicio muy personal de decir, bueno, a ver qué tan bueno soy en mi comunicación oral y dónde están como esas falencias o esas cosas que debo corregir para ser más efectivo. Te invito entonces a que revises, ¿no? Esto que sería como el pasón completo por todo lo que hemos conversado. Las palabras, ¿sí? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres proponer? El contenido debe ser algo planeado, algo bien pensado, una propuesta interesante, algo que llame la atención del que te escucha, algo que le permita al otro conectar contigo, algo que resulte como wow, ¿sí? Esto de piénsenlo siempre, una idea que vale la pena ser divulgada, algo que la gente tiene que escuchar, listo. Eso hace parte de tu discurso, pero también hace parte el uso que haces de tu voz, ¿no? Cómo vamos a usar esta herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con los otros y tocar su corazón, tocar sus emociones, acercarnos con confianza y hacerles esta propuesta. Y finalmente la forma como usamos nuestro cuerpo, ¿sí? Revisemos, por ejemplo, si tenemos muletillas, si tenemos movimientos repetitivos, si movemos demasiado las manos, si las dejamos demasiado quietas, si de pronto tenemos una mano de mucho movimiento y la otra escondida. Analicemos todas las cosas que podrían estar interfiriendo en la comunicación. Todo esto son ruidos en la comunicación. Esto de que estoy yo, que estoy emitiendo un mensaje, hay alguien que lo está recibiendo. Y todas las cositas que pudieran interferir en la comunicación o hacer que el otro no reciba el todo de mi intención comunicativa sería un ruido de nuestra comunicación y no es lo que queremos. Así que hagamos un ejercicio consciente de analizar dónde pueden estar mis fallas como orador y tratemos de buscar herramientas para corregirlas, ¿sí? Hablar es una habilidad que se puede entrenar, ¿sí? Es como todo. Uno dice, bueno, quiero hacer deporte, dale, el primer día te va a costar, te va a doler, al segundo día hay que seguir. Bueno, igual, hay que exponerse. De pronto hay alguien que me dice, mira Liz, me encantaría todo esto, pero me da miedo, me da pánico escénico. Bueno, es momento de tomar valentía en el Señor y empezar de a poquito, conscientemente, a exponerse a esas situaciones que nos resultan quizá como un poco desesperantes y empezar a buscar estrategias para encontrar seguridad. Entonces vamos a planificar, vamos a ensayar, quizá lo haces frente a 2 personas antes del día que te toca compartir, así. O de pronto eres demasiado improvisador y te gusta y me dices, no Liz, súper chévere, pero yo no lo hago así porque no me sale. Bueno, haz el intento también de parar un poquito ese flujo y decir, listo, a ver, voy a pensar un poco más, voy a estructurarme un poquito y en ese camino de sumar nuevas herramientas a nuestra naturaleza de comunicadores, se van a dar cuenta que va a ser mucho mejor, va a ser mucho más fácil y finalmente las personas van a recibir mucho mejor el mensaje que queremos darles. Los invito a seguir desafiándose, vean charlas TED, quiero que si hasta esta sesión no lo hicieron,
terminen este video y vayan a ver una, no va a durar más de 18 minutos, e intenten descubrir cómo cada uno de los oradores ha construido esta propuesta, cómo hacen como todo este recorrido desde, mira, capto tu atención, te propongo algo, te lo argumento y al final te digo cómo lo puedes empezar a hacer, cómo también ellos hacen uso de su voz y de sus recursos no verbales, y empieza a analizar dónde está el desafío que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque no hay que quedarse callado, porque hay que hablar bien, porque hay que ser de influencia en los espacios donde el Señor nos pone y porque hay que ayudar a la gente a pensar. Y eso se hace por medio de la acción comunicativa, que es usar las palabras para ayudar al otro a pensar acerca de un tema e invitarlo sin coaccionar a acercarse hacia un punto de pensamiento. Así que como líder juvenil te desafío a que comuniques cada día mejor, seas más efectivo y finalmente veas al Señor sonreír, porque cada vez más jóvenes llegan a Él, abrazan la fe y creen en lo que la palabra dice a raíz de tu buen trabajo como comunicador. Ha sido un gusto estar con ustedes. Dios los bendiga.